Shalom, shalom, bienvenidos. Bienvenidos cuando se conecten, porque no hay nadie. Bueno, hermanos, ¿ya tienen todas hojas? Bueno, como les comentaba anoche, si estuvieron conectados en la apertura, hoy vamos a ver una clase, bueno, no nada más hoy, yo creo que varias semanas vamos a ver una clase que se llama Reglas de Interpretación Bíblica. Esto por la cuestión de que pues he estado viendo las dificultades que se nos han presentado, y es normal porque pues, los escritos de Pablo, las cartas de Rav Shaul, son realmente complicadas, y para no entrar así como que en debates o desacuerdos sobre lo que dice o lo que entendemos, pues vamos a ver esta clase. La debimos haber visto en realidad desde antes de meternos con los escritos de Pablo, pero bueno, nunca es tarde. Entonces, reglas de interpretación bíblica es el título de este tema, de esta clase, y hoy vamos a ver uno de 7 principios que existen de interpretación. Ahora, cuando hablamos aquí de interpretación bíblica, lo primero que hay que aclarar, esto no es hermenéutica. La hermenéutica es un método de interpretación de los griegos, y aquí vamos a ver un método de interpretación judío. Eso es muy diferente. Si alguna vez alguno de ustedes tuvo oportunidad de estudiar hermenéutica, pues se va a dar cuenta que esto es distinto, ¿verdad? Acá es un método de interpretación o reglas de interpretación judías. Shabbat Shalom y bienvenidas, hermana Ketita, hermana Poli, hermana Irene. Muy bien, después voy a subir este material por ahí a la página para que nuestros hermanos virtuales puedan también pues imprimirlo, tenerlo también por ahí ustedes. Se me pasó subirlo antes, esta semana sí lo voy a compartir por ahí en la página. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente. Ahí en la primera hoja nos dice cómo podemos interpretar la Biblia sin caer en los típicos errores doctrinales cometidos por muchos. ¿Estarán de acuerdo que hay muchos errores doctrinales en las interpretaciones tradicionales que se hacen de las Sagradas Escrituras? Entonces debemos saber cómo pensaba la gente que aparece en la Escritura y no como lo han hecho los llamados padres de la Iglesia. O sea, hay varios personajes conocidos como padres de la Iglesia que básicamente son los que han aportado pues la mayor parte de las malas interpretaciones o de errores doctrinales que se enseñan en muchas iglesias, aunque hay algunos que son recientes, de reciente creación, o por mencionar dos de estos errores doctrinales que son relativamente nuevos. Uno de ellos es el rapto, o la postura pretribulacionista. Es de muy reciente creación. O sea, hace 200 años nadie creía en el rapto, ni nadie se imaginaba, ni nada de eso. Fue más reciente la doctrina del rapto. O sea, los creyentes de hace 2 siglos, ninguno de ninguna denominación, bueno, hace 2 siglos había muy poquitas denominaciones, pero ninguna denominación creía en un rapto. La doctrina de la Trinidad es otra que también se forma después, no es algo que creían los creyentes de hace varios siglos. Sin embargo, los padres de la Iglesia, que datan por ahí del siglo II, del siglo III, sí introdujeron varias posturas que derivaron en doctrinas llamadas cristianas, que hasta la fecha pues se siguen en muchas congregaciones. Entonces, partiendo de ahí, de esas enseñanzas, de esos errores, de esas interpretaciones, es que en muchas iglesias se han recibido doctrinas erradas, ¿verdad? Equivocadas.
Entonces acá lo que queremos primero es nosotros poner una línea, o sea, cómo es que nos llega la escritura a nosotros. Entonces, haciéndolo de una manera sencilla, ahí tenemos un diagramita en donde vemos que obviamente la palabra pues sale de Hashem, ¿verdad? Sale del Eterno. El Eterno es quien entrega su palabra, en este caso ¿a quién? A Moisés. O sea, Moisés es el primero que recibe. Si nosotros vamos a las escrituras, el primero que escribe, ¿quién es? Moisés. El primero en recibir palabra del Eterno es Moisés, entonces por eso encabeza la lista. Entonces el Eterno le da su palabra a Moisés. Moisés le pasa, digamos, esta estafeta o le entrega esta palabra a Yehoshua, es conocido como Josué. Yehoshua pues era el siervo de Moisés, quien de hecho lo acompañó, ¿verdad?, a la montaña, aunque se quedó a la mitad de la montaña, no subió él cuando Moisés recibe la Torá, pero digamos que era la persona más cercana a Moisés y quien después se queda como sucesor de Moisés y por lo tanto depositario de la escritura de la Torá es Yehoshua. A través de él se transmite la escritura, la palabra del Eterno al pueblo. Sin embargo, después de Yehoshua ya no tenemos un sucesor. O sea, ya no hay alguien como en el caso de Moisés que pasa la estafeta a Josué. Después Josué ya no le pasa la estafeta a nadie, sino que ya el liderazgo de Israel queda en manos de los ancianos, ¿verdad? Queda en manos de los ancianos que se nombraron en tiempos de Moisés. Ya había ahí un grupo de ancianos, un primer Sanedrín podríamos decir, ya existía. Entonces al morir Josué, el liderazgo queda en manos de los ancianos y por lo tanto la transferencia de la palabra del Eterno queda en manos de esos ancianos. Ellos quedan como encargados, como depositarios, ellos son los que están enseñando la palabra al pueblo. O sea, no hay un líder nada más, sino que son varios. Después de estos ancianos encontramos a David Hamelech, el rey David. ¿Por qué el rey David? ¿Y por qué de los ancianos brincamos hasta David? Bueno, porque precisamente esa etapa se conoce como la etapa de los jueces que gobernaban Israel, y era a través de los jueces que el Eterno se manifestaba, hablaba, daba revelación, daba enseñanza. Y de ahí hasta David, que es considerado el primer y el único rey de Israel. Ya hemos hablado de esto otras veces. Saúl no cuenta en ese aspecto, fue desechado, y Salomón pues no anduvo en los caminos de David su padre, y por lo tanto también es desechado, y ya de ahí para adelante ya ni hablar. Entonces David queda como el único y absoluto rey que anduvo en los caminos del Eterno. Y además de eso, David pues realmente recibió bastante revelación del Eterno. Lo hemos visto en los Salmos. La mayor parte o una mayor parte de Salmos son escritos por David. Él recibió revelación. Algo muy importante de David que está escrito precisamente en los Salmos, él dice que él meditaba en la Torá del Eterno de día y de noche. Por lo tanto, David se convierte en un depositario muy importante de la palabra del Eterno, alguien que se metió en serio con la palabra de día y de noche. Entonces, de él se recibe una muy importante revelación de las Escrituras, y de ahí nos vamos con los profetas. ¿Sí? El Eterno seguía dando palabras, seguía dando revelación a través de los profetas, pero para eso se viene lo que se conoce como la división del reino. Se divide el reino y después viene el cautiverio. El cautiverio de las tribus del norte, bueno, pues ya se pierden, ya no hay más pueblo en cuanto al reino del norte. Ya de aquí en adelante la escritura solamente se va a referir al reino del sur, esto es Judá. Y entonces viene una etapa del retorno del cautiverio, en donde es bien importante decir que la gran mayoría del pueblo judío pues se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de las escrituras,
Tenemos ahí el libro de Esdras, el libro de Nehemías, y de cómo el encontrar una Torá causó un gran revuelo en el pueblo del regreso. Encontrar una Torá, leerla en público, la gente lloró, o sea, fue algo de veras bien, bien tremendo, porque estaban ellos regresando a la palabra del Eterno. En esos tiempos se forma lo que se conoce como la Gran Asamblea. La Gran Asamblea, en hebreo la Gran Kehilá, que este grupo, denominado así como la Gran Asamblea, hizo una importante aportación. ¿Qué aportación hicieron? Fue en este tiempo cuando se hizo el famoso canon de las Escrituras. Es decir, en tiempos de la Gran Asamblea, ellos decidieron qué libros iban a ser considerados como sagrados. Y es cuando queda establecido las famosas 3 divisiones, ¿no? De la Torá, los escritos y los profetas. O sea, y quedan aglomerados lo que conocemos hoy los 39 libros, aunque realmente en el hebreo pues no son 39, o sea, algunos, por decir como Reyes, que hoy hablábamos de Reyes, es en realidad un libro. Se dividieron después como primero y segundo, igual con Samuel, o sea, pero originalmente era un libro de Samuel, un libro de Reyes, un libro de Crónicas. Entonces por eso no podríamos decir que eran 39 originalmente. Pero en la Gran Asamblea es que se toma esa decisión y es que por fin queda ya bien delineado lo que es el Tanaj, aquí en tiempos de la Gran Asamblea. Entonces, bueno, ya queda lo del Tanaj y después viene el tiempo cuando se forma el Sanedrín. Este Sanedrín que se forma en estos tiempos, que empiezan ellos como que a ser los administradores de las Escrituras, empiezan a administrar el tema del templo, y como sabemos aquí, pues se introducen personas que no son, algunos ni siquiera eran judíos, se introducen usurpadores, personas que ya no eran de la línea de Aarón, empiezan a controlar el templo y todo lo que era religión, ¿sí? Por decirlo así. Surgen los saduceos, toman el control, etcétera, y en esta misma época, por esa misma necesidad, se levantan también los fariseos. Entonces la secta de los fariseos se levanta como una contraparte, un contrapeso de los saduceos, en un esfuerzo, en un afán de rescatar la palabra, ¿sí? De rescatar la palabra, porque como sabemos, los saduceos andaban bien torcidos, se vendieron a Roma, esa es la realidad. Entonces los fariseos se levantan como un propósito, un plan del Eterno para hacer contrapeso y ellos traer el rescate de la Torá. Y de las más estudiosos, ¿no? Sí, la secta de los fariseos, ellos, Yeshua da testimonio, ¿verdad? Y él dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, enseñan lo correcto, enseñan Torá. Entonces surge el Sanedrín y como sabemos el Sanedrín llega a estar compuesto de ambos grupos. O sea, había parte de saduceos y parte de fariseos componiendo el Sanedrín, y ellos tenían en esa época el dominio, la enseñanza acerca de las Escrituras. Y después viene una época muy interesante en lo que es, aquí estamos viendo cómo se fue transmitiendo las Escrituras, ¿verdad? Entonces viene esta época muy interesante, conocida en el judaísmo como la época de los pares. ¿Qué es esto de la época de los pares? Bueno, aquí sí lo explicamos. Dice, tras el Sanedrín surgen 2 jueces que empiezan a ser los principales maestros de Israel. O sea, esto ya fuera de lo que era la política, de todo el teje y maneje del templo, se decide exclusivamente sobre el tema de la enseñanza de la Torá. Surge el tener 2 jueces. Estos se convierten en 2 principales maestros de Israel, crean sus propias academias, lo que hoy se conoce como, se me fue el nombre, yeshiva. Ahí surgen las yeshiva,
que venían a ser una especie de escuelas bíblicas. Ello dio lugar a la época de los pares, cuando dos eruditos de la escritura se encargaban de tener las escuelas de más alto nivel de enseñanza. Entonces, ¿cómo se decidía quiénes eran esos pares? Pues precisamente por, quizás no sea lo correcto decir popularidad, pero pues los más sabios, los más conocedores, los que tenían más seguidores, eran quienes eran reconocidos como los dos pares, o como el par de maestros de la época. Entonces, existieron 4 parejas distintas que enseñaron al pueblo las escrituras. En la época de Yeshua, la pareja la formaban Hillel y Shammai. Entonces, este par, que por supuesto hemos oído de ellos, hemos estudiado acerca de ellos, pues en la época de Yeshua, tanto anterior a Yeshua y posterior a Yeshua, estaban estas escuelas muy fuertes, la de Hillel y la de Shammai. Hillel murió cuando Yeshua tenía unos 15 años, por lo que es muy probable que cuando dice la escritura que Yeshua estaba en el templo a la edad de 12 años, con los maestros de la ley, Hillel estuviera entre ellos. Hillel le enseñó a su hijo Shimón, y Shimón le enseñó a su hijo Gamaliel, quien más tarde enseñaría a Pablo. Entonces, para así nosotros saber de dónde viene, cuál es la línea, porque estamos estudiando las cartas de Pablo. Entonces, saber de dónde fue que Pablo aprendió esos principios sobre los cuales basa sus enseñanzas, su manera de explicar. Entonces, sabemos que Gamaliel fue, ¿verdad?, el maestro, el rabino de Rab Shaul. Así pues, para entender a Pablo, necesitamos comprender toda esta cadena de maestros y ver qué enseñaban y qué principios de interpretación bíblica seguían. Que hermenéutica seguro que no, ¿verdad? Entonces, ya en tiempos de Hillel se seguían 7 principios básicos de interpretación de la escritura que es obligatorio seguir al pie de la letra si queremos comprender bien la palabra y entender bien a Pablo. Estos principios no se le ocurrieron porque sí a Hillel, sino que los fue heredando desde Moisés. Y son los siguientes. Entonces, aquí tenemos ya los 7 principios, que son los que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a ver nada más uno, y ya posteriormente pues vamos a ver si es posible ver 2 por clase o nada más uno. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces, los principios ahí están. Principio número 1, el principio de mayor y menor peso. El principio 2, el principio de los términos semejantes. El principio 3, que es el prototipo derivado de un versículo. El principio 4, la regla según 2 escritos. Principio 5, generalidad y particularidad y viceversa. Principio 6, aplicado de otro lugar. Y principio 7, algo que se deduce del mismo tema. Entonces, estos son principios para entender, ¿verdad?, para interpretar. Y repito, no es algo que se inventó ahorita, es algo que viene de generación en generación para interpretar las escrituras desde Moisés hasta Rab Shaul, como lo tenemos ahí en el diagrama. Y pues esto nos va a ayudar mucho a aclarar algunas dudas y nos va a ayudar mucho para entender lo que estamos leyendo actualmente ahí en la carta de la primera a los Corintios. Porque como ya vimos el capítulo 7, especialmente en el capítulo 7, el capítulo 8, hay algunas cuestiones ahí un poquito difíciles, que ahora que veamos estos principios ya vamos a decir, lo vamos a entender mejor. Y como todavía nos restan varios capítulos así complicados en Corintios, capítulo 9, por ejemplo, es también bastante fuerte. Entonces, primero vamos a ver todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a entrar en el principio número 1, que es el principio que se llama mayor y menor peso. Así, da mayor y menor peso. Entonces no estamos hablando de cuánto pesa algo así, ¿no?
el peso que tiene un mandamiento. Entonces, cuando dos mandamientos están en conflicto, aplicar el que es más importante. Básicamente eso es lo que reza, lo que dice este principio, así tal cual. Cuando tú te encuentras con dos mandamientos que están en conflicto, ¿qué tienes que hacer? Aplicar el que es más importante. Entonces, obviamente pueden surgir preguntas, pueden surgir dudas, como ¿y por qué entrarían en conflicto dos mandamientos? Bueno, no sé, eso habría que preguntarle al Eterno. A veces hay cosas como si nos preguntáramos, bueno, ¿y por qué el Eterno puso el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal ahí? No lo hubiera puesto y nos hubiéramos evitado, ¿verdad? Muchas cosas. Pero no podemos cuestionar eso. El Eterno lo puso ahí y lo puso ahí y ya. Entonces, el por qué hay un mandamiento que puede entrar en conflicto con otro, eso no lo vamos a poner a discusión. Hay cosas que simplemente están ahí. Lo que tenemos que hacer, en tal caso, según este principio, es que vamos a aplicar el mandamiento más importante. O sea, lo que tenemos que determinar entre dos mandamientos que se conflictúan es cuál de ellos es más importante. Este es uno de los principios más usados por Yeshua, lo vamos a ver, y también por Pablo. Entonces es un principio súper importante, por eso es el primero. Entonces, en oposición, fue uno de los menos usados por los escribas y los fariseos, siendo una de las razones por las que se les quitó la cátedra de Moisés. Por esta causa, Yeshua les acusó de tragarse el camello y dejar pasar el mosquito. Es decir, que al ser tan meticulosos con el mosquito, se olvidaban de lo más importante, el camello. Entonces, ya cuando vemos el principio en sí, podemos entender esas palabras que Yeshua dijo. Y se las dijo precisamente a los fariseos. Dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces, ¿habían entendido eso? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo aplicarían? Me recuerda también a la historia del buen samaritano. Ok. Pero ¿qué sería un ejemplo de colar el mosquito y tragarse el camello? Ya se fijan en los detalles. Sí, más pequeño. O sea, está muy gráfico desde el tamaño de las importancia y lo realmente importante no le prestan. Ahí es problema grande, ¿verdad? Como acá. es muy extremista y muy evidente. Un mosquito a un camello. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la película Medias Tintas? Sí. Que hace muchos años vimos aquí. Bueno, la película Medias Tintas es una película de Armagedón, película cristiana. Y entonces ahí en la película se trata el tema de que en muchas iglesias son así como que a medias tintas. Y por ejemplo ahí se da un caso en donde a un hermano que la está pasando mal, se queda sin trabajo, no encuentra, no tiene para la renta, o sea, la está pasando mal el hombre, ¿no? Y por la misma situación y todo, pues de repente se toma unas cervecitas ahí, pues está triste, y lo llega a visitar uno de los pastores de la iglesia y se da cuenta que está tomando y se escandaliza y se va. Y lo disciplinan, ¿no? Hasta lo expulsan, creo, de la iglesia porque se echó unas cervezas. Pero dentro del grupo de diáconos de la iglesia hay uno que es más mujeriego que... ¡Qué bárbaro! Y ahí está. Y a ese no le dicen nada. Entonces ese es el camello, ¿verdad? Ese es el camello y el otro es el mosquito. O sea, el hermano por tomarse una cerveza lo corren de la iglesia, y el otro que tiene quién sabe cuántas mujeres, no, pues es diácono y es íntimo ahí de los pastores y no le dicen nada. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ocurrir, y Yeshua le decía a los fariseos precisamente eso: ustedes se enfocan mucho en cosas que no son muy importantes
Y las que sí son importantes, no las están tomando en cuenta. Entonces, esto es de lo que habla este principio. Entonces, ejemplo práctico. Tengo 100 pesos y me llega una cuenta de teléfono por 90 pesos y no tengo comida. ¿Qué debo hacer? Esto se supone que es algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Miro cuál de las dos cosas es más prioritaria, comer o pagar el teléfono. En este caso, se supone, pues compro comida. Se supone. Entonces, dice ahí en la siguiente hoja, supuesto 1, pagar el teléfono. Supuesto 2, comprar comida. ¿Qué es más importante? Pagar la comida. No dudo que haya alguien, ¿verdad?, que diga, no, para mí es más importante el teléfono aunque no coma. El internet. O el internet, hoy sería el internet. Pero aquí nos estaríamos basando en lo que la mayoría, en la percepción mayoritaria. Entonces, pensamos que la mayoría de las personas con sentido común, ¿verdad?, dirían, es más importante comer que pagar el internet o el teléfono. Entonces, esto es lo que enseña este principio, ¿sí? Esto es lo que enseña este principio que dijimos es el principio del mayor y menor peso. Si tengo 2 mandamientos, tengo 2 instrucciones que debo de cumplir, sin embargo, hay un conflicto entre estas 2. ¿Por cuál me tengo que ir? Por la que tiene más peso, la que tiene más prioridad. Entonces, decía Sergio ahorita, ¿no?, sobre la parábola del buen samaritano. Entonces ahí también aplica, ¿no?, más o menos este principio del mayor y menor peso. ¿Por qué supongamos que el hombre que está ahí pasa el sacerdote y el que, vaya, en el cristianismo no se toman en cuenta el conocimiento sobre la Torá, pero el sacerdote piensa que es un muerto y el sacerdote tiene prohibido contaminarse con muerto? Entonces él obedece a un mandamiento y le saca vuelta. Normalmente el sacerdote es visto como el villano de la historia, ¿no? Pero hay un mandamiento que a él no le permite acercarse. Él piensa que está muerto. Y lo mismo pasa con el levita. Y el samaritano, pues ese ya ni conoce la Torá, ¿verdad? Supuestamente. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando ya tienes el conocimiento, haces un análisis más profundo de la situación. Y aún en esa situación, a eso es donde aplica el principio. Cuando entendemos, ok, soy sacerdote, ministro en el templo, no me puedo contaminar con muerto, pero si hay otro principio, o sea, hay otro mandamiento con más peso que este, ¿cuál debe dominar? Si hay el principio de que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces ese tiene que tener más peso. Y ahí sí diríamos que el sacerdote falló porque no tomó en cuenta otros principios. Él se basó en un solo principio para alejarse, cuando debió haber considerado otros mandamientos también. ¿Me explico? Y ahí ya tenemos un panorama más claro del texto, y no nada más a la ligera, ¿verdad? De que hipócrita, y que como se hace en el cristianismo, juzgar al sacerdote. ¿Sí? Perdón. Sí. Ahí aplicaría la frase que usted nos ha dicho, no sé si también es de interpretación, la de que la vida está por encima del mandamiento, Sí. o algo así. Sí. El espíritu, ¿verdad? Ah, el espíritu. El espíritu del mandamiento está por encima de la letra del mandamiento. Sí, aplica Algo así. completamente. O sea, tiene más peso. Sí, Sergio. Creo que también una de las cosas que hacían los sacerdotes era ir a visitar a los que estaban enfermos y declararlos en juicio, por ejemplo, saber si tenían alguna enfermedad. Y ahí en ese momento ellos se contaminaban también. Pero creo que también había como una regla para que ellos se purificaran. Entonces yo creo que a él le ha pesado más eso de no me contamino, a me contamino y después me puedo purificar.
Además que creo que perdonar a un muerto era, bueno, es algo de lo que más que puede hacer en la acá, porque le estás dando algo a alguien que no te lo va a pagar. En ese caso, Sí. no estaba muerto, Pero no sabían. Ajá, No sabían. De hecho, la enseñanza o la parábola del buen samaritano se da en un contexto donde Yeshua está enseñando sobre el amor. Porque le habían preguntado cuál es el más grande de los mandamientos y él dijo, ¿verdad? Shema Israel, pero añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el oyente en este caso, o el que había hecho la pregunta, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? No sabes, ahí te va. Y contó la historia. Entonces el contexto es el mandamiento del amor al prójimo. Y por eso es que decimos que en el contexto el sacerdote y el levita tendrían que haber aplicado el mandamiento de amar al prójimo por encima de los mandamientos ceremoniales que a ellos les prohibían tener contacto con los muertos. ¿Sí? O sea, es la lección que Yeshua está dando en el contexto hebreo. Pero como siempre la vimos en un contexto cristiano, teníamos una idea muy desvirtuada de la realidad. Entonces aquí tenemos una aplicación de Yeshua de este mandamiento, mejor dicho, de este principio de mayor o menor peso. Llegó a una sinagoga en Shabbat y había un hombre con la mano seca que necesitaba sanidad. Se habían creado una serie de principios para interpretar el Shabbat que decían que solo en caso de vida o muerte se podía curar a un hombre. Si no, el hombre tenía que venir al día siguiente. Pero en cambio, sí se podía desligar a un animal. Yeshua decidió hacerlo en Shabbat, aplicando este principio de mayor y menor peso con el siguiente razonamiento. Supuesto 1, desligar un animal en Shabbat. Supuesto 2, desligar al hombre de la mano seca en Shabbat. ¿Qué es más importante? Por supuesto, el hombre. Si ellos estaban dispuestos a liberar su oveja en Shabbat, ¿cuánto más liberar a un hombre? Entonces es algo fundamental, algo sencillo, pero era una de las cosas en las cuales se contradecían la secta de los fariseos, que habían elaborado estos principios. Entonces la contradicción ahí era, ¿cómo es posible que sí se pueda en Shabbat o sí se permite en Shabbat que si tu animalito se cayó en un pozo, lo rescates? O sea, sí es válido, pero si una persona está enferma y necesita ser sanado, no, que se espere. Si no es debido a muerte, que se espere hasta mañana. Si es debido a muerte, bueno, sí. Entonces sonaba algo, hasta nosotros lo entendemos, ¿verdad? Decimos, ay, eso está raro, está contradictorio, ¿no? Pero en tiempos de Yeshua, bueno, lo veían como normal. O sea, la gente que estaba sometida a los principios y a las enseñanzas de los fariseos decían, pues está bien, ¿no? Es normal. Entonces una de las cosas que Yeshua hizo fue pues confrontar estas cosas que evidentemente iban en contra de la Torah de Hashem. Y por eso Yeshua decide llevar a cabo la sanidad en el día del Shabbat y en la sinagoga, ¿verdad? O sea, delante de los líderes, para confrontarlos con esa realidad y decirles, ustedes están aplicando mal sus propios principios, ¿sí? De eso los iba a acusar. ¿Sí, Sergio? Como lo del Corbán también. También, sí, eso es otro ejemplo de mayor o menor peso. Cuando Yeshua les dice que ellos están dando corbán, o sea, están dando ofrenda en la sinagoga, y en cambio le están diciendo a sus padres, no puedo ayudarte porque el dinero con lo que te podría ayudar es corbán, o sea, ya lo tengo destinado para la ofrenda. Y entonces Yeshua dice, a ver, tenemos dos mandamientos, o sea, dar corbán sí, es mandamiento que presentes tu ofrenda, pero tenemos el mandamiento de honrar a tus padres. Entonces, ¿cuál tiene mayor peso? Te tienes que ir por el de mayor peso, ¿sí? Tiene los dos y vamos a decir, en este caso, solamente tengo dinero para cumplir con uno de los dos. O doy ofrenda o ayudo a mis padres. Entonces Yeshua decía, ¿cuál es el problema?
te vas con el de mayor peso. ¿Cuál es? Tus padres. Entonces, honra a tus padres, ayuda a tus padres. Y el Eterno no te va a recriminar nada, ni a reclamar nada de que no diste ofrenda, porque estás cumpliendo con una mitzvah que es mayor, de mayor peso. El problema era que los fariseos aplicaban la ley de manera distinta, o mejor dicho, la aplicaban a conveniencia, ¿sí? Ese era el problema, y por eso Yeshua los confrontaba. Es el mismo caso aquí, ¿verdad? ¿Por qué si se permitía liberar a un animalito? ¿En qué radicaba la conveniencia ahí? Otra vez en la cuestión de la economía, ¿no? O sea, el que un enfermo se espere no me afecta en lo económico, se espere para mañana. Pero el animalito sí, porque ese me da a ganar. ¿Sí? Se me muere y pierdo. Entonces no, ahí sí hay que ponerle la regla que se permita sacar el animalito en Shabbat. Y eso para Yeshua pues era como que ahí sí hipocresía, ¿no? Como que si vas a sacar animalito y no quieres sanar a la persona. Entonces, lo hemos platicado otras veces, ¿no? En cuanto al día del Shabbat, llevar a cabo labores, hacer el bien. O sea, Yeshua lo dijo, ¿a poco está prohibido hacer el bien en Shabbat? Pues claro que no. Por supuesto que no. Al contrario, o sea, el Shabbat es el día del Eterno, el día en que realmente hacer el bien, pues es... Si un día vas a hacer el bien, pues hazlo en Shabbat, ¿no? De preferencia. Claro, siempre, pero en Shabbat, por supuesto. Entonces, realmente sería como que una cuestión un tanto hipócrita el negarme a hacer el bien en Shabbat. Ejemplos hemos dado, ¿no? De que si veo que alguien está por ahí tirado en su carro, está ponchado y es Shabbat, te ayudaría, pero es Shabbat. No puedo dar golpe en Shabbat, no puedo trabajar en Shabbat. Pero ya que sacar el Shabbat vengo y te ayudo, ¿ya para qué, verdad? ¿Sí? Entonces, suena realmente como algo falso. El Eterno no se va a enojar porque hagas el bien en Shabbat. Si tú tienes un gesto de ayuda hacia tu prójimo en Shabbat, aunque eso implique realizar una tarea, aplica esto, mayor o menor peso. O sí, es que la Escritura dice que no hagas ningún trabajo en Shabbat, pero la Escritura también te manda a hacer el bien. ¿Qué pesa más? Hacer el bien, entonces hazlo. El Eterno no se va a enojar contigo. Entonces, ¿se entiende este principio? Es claro, ¿no? Pablo lo expresa en los siguientes versículos. Romanos 5, versos 6 al 9. Esta es la versión tradicional. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo podemos identificar este principio en la Escritura? Lo encontraremos cada vez que se mencionen expresiones tales como cuanto más, mucho más. La aplicación de este principio la podemos encontrar, por ejemplo, en los siguientes textos. Y ahí está una lista para que ustedes la consulten como parte de una tareita, ¿verdad? Que ustedes lean estos textos y descubran en ellos este principio del que estamos hablando. El principio de mayor o menor peso. Al leer los textos, ahorita que ya explicamos cómo es el principio, que ya vimos 2 o 3 ejemplos, ahora cada vez que ustedes lean la Escritura, yo creo que van a ir, mira, aquí hay otro caso. Mira, aquí hay otro caso. Y se van a dar cuenta que hay bastantes casos, ¿verdad? En la Escritura, en donde se está hablando de como de este conflicto que se da mucho. Ahora, cuando hablamos de conflicto, no necesariamente estamos queriendo decir que se contradicen, hermanos.
Cuando hablamos de conflicto, estamos queriendo decir que a veces no sabemos qué hacer. O hago esto otro. Entonces, cuando sea el caso, el principio nos dice sencillamente, vete por el que tenga más peso. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál tiene más peso? ¿Cómo podemos saber cuál mandamiento tiene más peso? ¿Cómo le harían ustedes para resolver eso? Yo creo que Los 10. los 10. Muy bien. Irnos a los 10 mandamientos, porque el Eterno los dio en ese orden por algo. O sea, diríamos que de toda la Torá, los mandamientos con mayor peso son los que conocemos como los 10. Y sus implicaciones. Sí, y lo que se deriva de cada uno de ellos, ¿no? O sea, si hay una mitzvah que se deriva de uno de ellos directamente, tenemos que considerarlo, ¿sí? Y en ese sentir podemos tomar una base. Y sobre el tema del gran mandamiento, pues eso queda claro. Los mandamientos más dominantes o de mayor peso son los que tienen que ver con el amor a Hashem, con el amor al prójimo. Y cuando analizamos lo del amor al Eterno y el amor al prójimo, nos damos cuenta que, bueno, los 10 están precisamente divididos, ¿no? Porque entendemos que los 10, varios de ellos tienen que ver directamente con el Eterno y los demás con el prójimo. Entonces ahí encontramos las dos divisiones. Y a final de cuentas, los que vienen teniendo más peso, esto puede sonar como paradójico, pero los que tienen más peso, según lo dice el mismo Eterno, son los que tienen que ver con el prójimo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Eterno acepta tus demostraciones de amor cuando tú lo estás haciendo con el prójimo. El Eterno no acepta algo que tú le quieras dar o decir a Él si no lo estás haciendo con tu prójimo. Para el Eterno eso es como se baja el cero y no contiene. Entonces el Eterno dice, para que tú vengas a decirme a mí que me amas, yo necesito que estés amando a tu prójimo para poder creerte. Eso es un principio escritural que dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves mientras odias a tu prójimo al que sí ves? Eso no cuadra. En el razonamiento del Todopoderoso eso no aplica. Mucha gente sí lo aplica. Mucha gente, aleluya, gloria a Dios, amén, y todo, cállate tú, esto, pelean con todo el mundo, pero con Dios, aleluya. Eso es falso. Eso no es así. Mientras esté bien con Dios. Sí. Y hasta camisetas, ¿no? Con leyendas y que solo Dios puede juzgarme, que no sé qué. Así lo que dice Karen, sí, mucha gente sí. Mientras Dios está bien con Dios. Sí, que digan lo que sea, ¿sí, Sergio? Pues eso ahí aplicaría igual lo del programa, porque pues quieres quedar bien con Dios, te ofrenda y todo lo que tengas, man, y aquí a tu necesitado, nada, bien chico. Sí, o sea, no funcionan las cosas así. Que dice el Eterno que si cuando vas a dar tu ofrenda te acuerdas que tienes un problema con tu hermano. Primero Así ya. es. O cuando dice que el Padre nuestro que dice que nos perdones como también nosotros perdonamos. O sea, también tenemos nosotros. Y porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará a ti las tuyas. Así es como funciona, ¿verdad? De todo lo que hicimos con el prójimo lo hicimos por él. Exactamente. La enferma, la viuda, Conmigo lo hiciste. O sea, así es como funciona. Ya, o sea, por eso el Eterno dice, me quieres amar, ama al prójimo. Me quieres dar a mí, dale al prójimo. Todo lo que haces por tu prójimo, haz de cuenta que lo haces por mí. Así es como funciona. Lo otro es más religiosidad.
O sea, la forma como se enseñaban las cosas en los tiempos de Yeshua por parte de quienes tenían el control, lamentablemente era más religiosidad. Como hay una parte de la oración, ¿verdad? También que hacemos la gente y el estudio de la Torah, la que igual no puedo hacer Ajá, cuando en el rezo. ayudar al enfermo, ayudar a las viudas, a los necesitados, pobres, bueno, todo lo que dice la y verdad, y dice que pues si tú haces eso es como si tú estuvieras estudiando Torah. Sí, porque realmente estás haciendo Torah. Sí, estás haciendo Torah. Por eso Rab Shaul cuando estudiamos Romanos, ¿se acuerdan que Rab Shaul escribe de que va a haber personas que se van a salvar, personas que nunca conocieron, que nunca supieron, pero que de manera natural hacían lo que está escrito en la Torah? Eso es algo muy revolucionario para los tiempos de Rab Shaul y aún para nuestros tiempos. Para una mente religiosa es algo imposible. O sea, ¿cómo me estás hablando de que una persona se va a salvar si nunca escuchó de Dios, si nunca agarró una Biblia, si nunca pisó una iglesia? ¿Cómo me dices eso? Eso no es posible. En la mente de un religioso no es posible eso, pero en la mente del Eterno es posible. Y se va a salvar porque simple y sencillamente vivió su vida en base a principios que emanan de la naturaleza misma del Eterno. Aunque no lo conoció, pero lo va a conocer. Y el Eterno le va a decir, pásale. Así, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hice eso que tú me dices que hice? Cada vez que lo hiciste, por estos, mis hermanos los más pequeños, conmigo lo hiciste. Bienvenido. Hay una eternidad para conocerlo. ¿Se imaginan? Pero en una mente religiosa suena descabellado, ¿no? El religioso le cierra las puertas a mucha gente. Tú no tienes cabida en el reino de Dios. Pero bueno, entonces todos estos textos que están aquí, hermanos, hablan del mismo principio, de mayor o menor peso. También lo podemos encontrar, Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y otra vez la palabrita esta, cuanto más el impío y el pecador. Un análisis interesante se puede hacer de este proverbio. Este es el principio que aplicó Pablo con el tema de la circuncisión. Vea. O sea, aquí es donde vamos a decir, con razón dijo eso Pablo de la circuncisión. Porque a veces estamos como que, porque Pablo dijo eso, entonces Pablo era anti-Torá, Pablo estaba en contra del pacto. De ahí los cristianos sacan, ¿no?, que pues Pablo es como que el maestro del cristianismo y el que está en contra, ¿verdad?, de la ley, de la Torá. Y no porque otro sea más importante los estás invalidando. Exacto. Al de menor. Exactamente. No lo estás tachando, ¿verdad?, ni le estás restando importancia. Simple y sencillamente todo tiene su tiempo y ahorita es tiempo de obedecer este mandamiento. Lo dijo Yeshua, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no se está menospreciando lo otro. Pero cuando dice Yeshua esas palabras, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, está aplicando otra vez este mismo principio. O sea, tenías que hacer primero el de mayor peso, pero no que el otro ya no lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer después, cuando se pueda, ¿sí? Entonces, ¿cómo tocó Pablo el tema de la circuncisión con esto? Pues, ¿qué era más importante? ¿Cumplir con la circuncisión sin tener del todo clara la Torá, o entender la Torá y salvarse primero? ¿Qué era más importante? Si no entendemos perfectamente este mandamiento, corremos el peligro de caer en dos extremos. O nos volveremos demasiado legalistas, o nos volveremos demasiado flexibles y liberales. El propósito de Dios al darnos la Torá es la salvación y redención o rescate de la humanidad.
Hay un principio que tiene que ver con esto y que dice que es mejor que se borre una letra de la Torá y que no se borre toda. Porque si ya es grave que se borre una letra, cuanto más que se borre toda entera. En otras palabras, si por imponer un mandamiento a otra persona vamos a hacer que esa persona se tropiece y acabe sin cumplir ninguno, hemos cometido un grave error. Entonces podemos modificarla con el único propósito que esta persona acabe observando mejor en un futuro. Debemos, por tanto, tener claro el objetivo con los no conversos y en momentos saber ir despacio con ellos. Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén. ¿Qué terminó haciendo el concilio en Jerusalén? Aplicando este principio. El principio de mayor o menor peso. ¿Qué el tema estaba sobre la mesa en el concilio de Hechos 15, el concilio de Jerusalén? Estaba sobre la mesa el tema de la circuncisión. Les exigimos a los nuevos creyentes gentiles que se circunciden, es decir, que se conviertan al judaísmo para que formen parte, ¿no?, de nuestra congregación, o no lo hacemos. O sea, ese es el tema que estaba sobre la mesa. El mandamiento existe, ¿sí?, en cuanto a circuncidarse, es señal de pacto. Pero los discípulos encontraron un argumento de mayor peso para posponer el tema de la circuncisión. No quitarlo, ve. Porque no lo quitaron, como decía Karen ahorita. No fue como que, no, entonces desecha es, no. Sino, posponlo. Vamos a posponer esto. Porque es más importante que ellos entiendan el tema de la redención. La circuncisión no salva, que eso es algo de lo que Pablo habla, y no la está menospreciando, simplemente está diciendo una realidad. La circuncisión no salva a nadie. Quien salva es Mashiach, ¿sí? Y sí, vas a entrar en pacto y todo esto, pero ahí aplicas el principio de mayor o menor peso. Y ellos decidieron, ¿qué es más importante? ¿El tema de la circuncisión o que realmente ellos conozcan los fundamentos de la Torá? Que conozcan los fundamentos de la Torá. Bueno, entonces, incluso ahí se menciona y dice, mira, ellos asisten todos los Shabbat a la sinagoga, en algún momento entenderán y escucharán sobre la circuncisión, pero ahorita no es el tiempo, no es el momento para hablar de eso. Entonces, de alguna manera establecen principios de discipulado, ¿no? Están diciendo que a los nuevos creyentes gentiles, sobre todo, les van a hablar de la circuncisión en algún momento en el futuro, pero no inmediatamente, no como lo hacen algunos grupos actualmente, ¿no? Entonces, eso es aplicar la regla o el principio de mayor y menor peso. Entonces, lo vamos a ver mucho, hermanos, en las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Para más ejemplos, bueno, consultan la lista de textos. Me ocurre otro ejemplo, pero bueno, no sé bien si el lavado de manos era mandamiento o era tradición, pero cuando también los acusan, Sí. dicen que o sea, que Yeshua les dice que es más importante como lo que hablan, ¿no? Ajá. Sería Sí, un mandamiento. era tradición de los ancianos o era Torah oral, pero Yeshua respetaba la Torah oral también. O sea, no era que Yeshua despreciara la Torah oral como algunos dicen, no, de ninguna manera. Simplemente Yeshua confrontó, cuando esa Torah oral se oponía, o mejor dicho, la querían imponer por encima de la Torah escrita, era cuando Yeshua no estaba de acuerdo. Para Yeshua siempre la Torah escrita iba a estar por encima de la Torah oral. Eso fue algo que él estableció. Pero no la desechó, no la despreció, o sea, tampoco. Él guardó e hizo muchas cosas que se contemplaban en la Torah oral. Habló incluso citó textos talmúdicos, ¿no? Citó Midrashim, Yeshua. Entonces, no estaba en contra de la enseñanza oral, pero estaba en contra de que la quisieran poner por encima de la Torah escrita. Eso era el punto ahí. Como en ese lenguaje de sustento
¿sí? Y ahí se los dijo, ¿verdad? Que eso, él estuvo en contra de eso, ¿sí? O como dice Karen, el lavado de manos. Entonces, no era que Yeshua estuviera en contra del ritual del lavado de manos, pero cuando la necesidad, es como cuando las espigas, ¿no? Que tienen hambre, dice que los discípulos empezaron ahí a espigar y a comer también. Y espérate, están quebrantando el Shabbat, que no se espiga en Shabbat. A ver, pero tienen hambre. Las circunstancias, y no sabemos bien a fondo qué eran las circunstancias, cuánto tiempo tenían sin comer. Pero si Yeshua defendió esto por encima de lo otro, quiere decir que realmente es probable que ellos tenían muchas horas sin comer. A la mejor ya andaban al borde del desmayo, ¿verdad? Entonces la prioridad es comer. Ahí es donde cita esto, ¿verdad? O en el ayuno que hacemos en Yom Kippur. Si ya te... Donde se excusa, incluso las leyes rabínicas hoy en día excusan a los enfermos. O sea, el ayuno, aunque es un mandamiento nacional para todo Israel, se excusa a aquellos que no pueden llevarlo a cabo, ¿sí? Es como el hacer tevilá. O sea, hacer tevilá, entonces, una persona que está imposibilitado, que está en cama, enfermo, en cama, y que no es posible llevarlo, introducirlo en una mikvé para que haga tevilá, entonces, ¿a poco vas a decir, no hizo tevilá, no va a entrar al reino? A ver, ¿cómo? Otra vez, principio de mayor y menor peso, ¿sí? Entonces, para que veamos toda la importancia que tiene esto, ¿verdad? Y apenas es un principio de interpretación que nos va a dar luz y nos va a dar entendimiento sobre muchos textos de la Escritura que vamos a poder entender aplicando esto. Vamos a entender por qué se hizo esto, por qué se dijo aquello, mayor o menor peso, dentro de las mismas Escrituras. Bueno, concluimos. Shalom. Entonces, un varón que se convierta a raíces hebreas se tiene que circuncidar, dice hermana Ketita. Luego le explicamos, hermana. Sí, o sea, invariablemente, hermanos, el tema de la circuncisión, invariablemente la circuncisión es señal de pacto, pero todo tiene su tiempo. Y ahora mismo el tema de la circuncisión queda como diríamos, como algo pendiente, porque de acuerdo a cómo lo estableció el Eterno, es muy difícil llevarlo a cabo hoy día. Muy difícil, muy complicado. Entonces, si a mí me preguntan en mi opinión yo digo, pues mira, ya falta muy poco, voy a aplicar la de la samaritana. Cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas, yo prefiero esperar a que Él venga. Y ya si Él dice hay que circuncidarse, pues hay que circuncidarse. ¿Sale? Pero ya con el Mashiach aquí. Y no es porque le demos vuelta al tema o al mandamiento, sino porque si lo queremos hacer de acuerdo a lo establecido por el Eterno, no nos ponemos de acuerdo. O sea, ¿a dónde voy a ir a cumplir con la circuncisión? ¿Con los judíos que no creen en Yeshua? Pues no, ¿verdad? Sería negar al maestro. Con judíos que sí creen en Yeshua, pero que te aplican también las reglas tradicionales o las reglas de su religión. Entonces hay un conflicto ahí grande. Entonces podemos aplicarlo de mayor y menor peso. Y realmente el mandamiento de la circuncisión, aunque sí tiene un peso, hay muchos otros que tienen un peso mayor, y los cuales ahora mismo trato de obedecer, ¿no? Y de caminar en ellos. Muy bien. Shalom, bendiciones. Nos vemos, hermanos, pendientes de la siguiente clase.